Bueno, eh, de acuerdo al estándar número 43 del componente ambientes educativos y protectores del manual operativo vigente, pues hay que realizar un registro de novedades en donde se reportan los accidentes, los cambios en los estados emocionales, físicos, estados de salud, razones de inasistencia o llegadas tarde, incapacidades de las niñas y los niños y las gestantes y las acciones emprendidas y seguimiento frente a las mismas. Entonces, debemos hacer un registro de novedades. El protocolo de actuaciones ante amenaza, inobservancia o vulneración de derechos de niños y niñas nos habla que cualquier omisión del registro de cualquier novedad de un niño o una niña, pues es una inobservancia por parte del talento humano, de la unidad de servicio, el hogar comunitario. Entonces, digamos que también estamos obligados a hacer estos reportes. Para eso, pues podemos tener formatos, fichas o cuadernos. En el caso de la modalidad comunitaria, estamos utilizando un cuaderno donde diariamente, digamos que lo exige el manual operativo, se registran las novedades o situaciones especiales que se presentan con los niños y con las niñas, ¿sí? Y ahí se deben pues consignar como todas las situaciones que les estamos diciendo, que son los accidentes, cambios en el estado emocional, cuando se necesita administración de medicamentos, casos en que los niños y las niñas no cuentan con registro civil, afiliación en salud, certificación de asistencia a valoración integral o los controles prenatales en el caso de las gestantes, o que no tienen su esquema de vacunación de acuerdo a su edad, ¿sí? Entonces, en el formato ficha o cuaderno se deben consignar la fecha, los datos del niño o la niña, la descripción del evento o la situación que debe estar claramente descrito, y los involucrados, la firma de quien registra el evento, la firma del padre, madre o cuidador, y las acciones de seguimiento si la novedad lo requiere. Por ejemplo, que se atendieron a los padres, que se hizo remisión al centro de salud, que se hizo la activación de la ruta o atención, copia de las incapacidades, copia de la fórmula médica, activación de póliza, ¿sí? Entonces, en ese caso debe estar consignada ahí en el formato. Ustedes manejan el cuaderno de novedades en donde diariamente pueden, digamos que registrar las situaciones, pero para el caso de lo que son accidentes, ¿sí? Que son accidentes pues que van a requerir una activación de póliza porque el niño necesita o la niña necesita la valoración, o situaciones que sean una presunta inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de los niños y las niñas, van a diligenciar el registro de novedades, ¿sí? El registro de novedades, como ya se los había mencionado, dice la fecha, que es esta, dice el nombre del beneficiario, el número de documento del beneficiario, el nombre de la persona que lo diligencia, el cargo, el tipo de la novedad, en donde se debe diligenciar con una X, que es lo que estamos encontrando. Entonces, yo para este caso voy a colocar cambios en el estado emocional y otros, ¿sí? Entonces, la descripción de la situación del evento. Entonces, desde el inicio de la jornada se observa a la niña con quejidos y llorando. La madre comunitaria realiza revisión con la niña en donde se observan varias heridas en la espalda tipo mordida. Al indagar con la niña, recuerda que su madre la mordió porque se enojó mucho con ella y no es la primera vez que lo hace. Al indagar con la madre, confirma de manera natural que sí lo hizo. Entonces, ¿cuáles son los involucrados? Los nombres de esa persona, las acciones realizadas. Dentro de las acciones realizadas, coloco la revisión e indagación con la niña, el registro de la novedad, la indagación con la acudiente, orientación frente a los tipos de violencia y la prevención de los mismos, la realización del reporte al coordinador de la modalidad para revisión del caso y definir activación de ruta, y seguimiento a padres de familia para conocer el estado del niño o la niña, ¿sí? Entonces, digamos que esas serían las acciones. ¿Por qué lo dejo hasta revisión del caso? Porque de acuerdo al protocolo de actuaciones siempre se tiene que reportar los casos de manera inmediata, y también está contemplado en el manual operativo que de manera inmediata se debe reportar cualquier situación que amenace o atente contra
la integridad de un niño o una niña al coordinador de la modalidad para que se active el protocolo de actuaciones establecido por el ICBF. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a enviarle inmediatamente la situación a reportarle la situación al coordinador y ya pues él le dará como las instrucciones de lo que se debe realizar, ¿sí? Hay una firma del profesional, el cargo, la cédula, el nombre del acudiente, el parentesco, la firma y el número de identificación, y ya ahí está diligenciado el registro de novedades. Tener en cuenta pues que en la medida de lo posible, si lo diligencia a la mano, tiene que estar en letra clara, que sea entendible, porque esto digamos que es lo que nosotros debemos aportar al supervisor del contrato en caso que se vaya a activar la ruta por presunta amenaza o vulneración de derechos, o sea, vaya a ser una activación de la póliza. Bueno, otro ejemplo para el caso de un accidente es, bueno, cuando se presenta un accidente, pues ya teniendo pues como los datos de identificación, que es la primera parte, vamos a marcar con X accidente, vamos a describir la situación. Entonces, siendo las 12 del día, 12:30 del día, el niño se encontraba jugando por el espacio pedagógico y sufre caída de su altura con herida de región frontal que requiere revisión por médico. Entonces, ¿cuáles son los involucrados? Lo consignamos ahí, ¿cuáles son las acciones realizadas? Entonces, prestar los primeros auxilios al niño, informar al acudiente a las 12:30 sobre lo ocurrido, 12:40, realizar el reporte al coordinador de la modalidad, hacer la activación de la póliza, orientar y acompañar a la familia para la activación de la póliza y la remisión pues a la institución de salud, seguimiento a los padres de familia para conocer el estado del niño y saber si efectivamente lo atendieron, si le dieron incapacidad, si lo suturaron, en fin. Y una acción final que sería como una educación a los niños y las niñas para prevenir que se presenten estas situaciones o estos accidentes con ellos. Y finalmente, la firma del profesional a cargo, cédula del profesional, nombre del padre acudiente, parentesco con la firma y el número de identificación.